Buenas tardes. Vamos a iniciar con esta séptima reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tenemos quórum de conformidad con la lista de asistencia que se está levantando, solicitando que la firme cada uno de los legisladores presentes y acreditados ante esta comisión, por lo que les consultaría si tienen alguna observación respecto del orden del día. Si no hay ninguna, les solicito que quienes estén de acuerdo sirvan a manifestarlo levantando la mano. De acuerdo, nos sujetamos a este orden del día entonces y desahogaríamos la consulta respecto del acta de la sesión anterior, si hay alguna observación. ¿Tú propones agregar esas preguntas? No. Tampoco les pido que quienes estén de acuerdo en que queden esos términos sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor. Aprobada el acta de la sesión anterior. En relación con el quinto punto del orden del día, que es el informe de la Secretaría de Educación Pública referente a los resultados del Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012, les informo que se recibió el día 26 de junio de 2012, es el que tengo en este momento en la mano, es algo voluminoso en términos de fotocopiarlo y distribuirlo. Si nos lo autorizan, lo enviaremos en formato electrónico y quien desee imprimirlo, pues lo puede hacer o solicitárnoslo impreso y también se lo hacemos llegar en ese formato. Es en relación a un punto de acuerdo que presentó el senador Renan Cleomino Soraya Novelo. El siguiente punto del día es, gracias senador Soraya, es el examen, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen que se circularon el día de ayer a sus correos electrónicos. Tenemos dos que son proyectos de decreto para conceder permiso para aceptar y usar condecoraciones, uno para Humberto Hernández Haddad, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América a través del quinto cuerpo del ejército de los Estados Unidos de América, y otro de la Jacqueline Pechard Mariscal, para aceptar y usar una condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa, así como dictámenes de diversas proposiciones con punto de acuerdo. Quisiera consultar si hay alguna observación respecto de los dictámenes para con proyecto de decreto para, en su caso, aceptar y usar las condecoraciones que mencioné. ¿Hay alguna observación? Si no hay, les pediría que los pudiéramos votar en conjunto ambos. No hay ninguna observación. Quienes estén de acuerdo en que se aprueben, se sirva a manifestar levantando la mano, por favor. Aprobados ambos proyectos de decreto. Los restantes son proyectos de dictamen respecto de proposiciones con punto de acuerdo. Primero les consultaría si hay alguna observación respecto de alguno de ellos. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlos cada uno. ¿Los de todos? Sí, para saber si hay alguno que convenga apartar y discutirlo con más cuidado, revisarlo. Presidente, yo... Sí, senador Sotelo. Revisáramos el dictamen número 7. Con mucho gusto. Una adición. El dictamen número 7 Sí. del aeropuerto. ¿De los restantes hay alguna observación? Nada más por cuestión de estilo. El dictamen dice primero, pero es único. Sí, El resolutivo es único, dice primero. Único nada más que diga. claro. ¿De los restantes hay alguna otra observación? De no ser así, entonces les propongo, a efecto de agilizar los trabajos, que pudiéramos votar en conjunto los proyectos de dictamen que solamente voy a mencionar para que quede claro el sentido de la votación. Uno sería el proyecto de dictamen de diversas proposiciones con punto de acuerdo relativas al exhorto a autoridades a fin de investigar delitos cometidos en agravio de ciudadanos derivados de los procesos electorales, de la circunstancia electoral que se vive, dice. Otro sería el dictamen de la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a evitar presentar ante medios de comunicación electrónicos y escritos a presuntos delincuentes vinculados con bandas del crimen organizado hasta no cerciorarse plena y suficientemente de la identidad personal de estos, así como de la existencia de elementos suficientes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de delitos del fuero federal, que presentó el diputado Eliodoro Carlos Díaz Escárraga. Otro sería el dictamen de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los ejecutivos locales de las entidades federativas y del Distrito Federal
a implementar una campaña de expedición de actas de nacimiento gratuitas para niños y niñas de escasos recursos que no cuenten con esta, particularmente en municipios de alta marginación. Otro sería el proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo para condenar la criminalización de la protesta social y exhortar al gobernador, al Procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas a que revisen la situación jurídica de diversos líderes sociales que se encuentran sujetos a proceso penal para determinar los mecanismos legales y judiciales que conduzcan al cumplimiento de principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, y eventualmente a su libertad inmediata, que presentó el senador Carlos Sotelo García. Y el proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo que expresa sus condolencias a familiares y amigos de perredistas y petistas fallecidos en accidente de tránsito en el estado de Guerrero, que presentó el senador Julio César Aguirre Méndez y que solamente sufriría el cambio de estilo que propuso el senador Soreda de la denominación del resolutivo. Si les parece, y si no tenemos alguna otra observación respecto de esto, les pediría que quienes estén de acuerdo en que se aprueben los términos de los proyectos, decidan manifestarlo levantando la mano, por favor. ¿Cuál es ese? Gracias. Y entramos entonces a la revisión. Pongo a su consideración el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Seguridad Pública un informe detallado sobre los lamentables hechos ocurridos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentada por legisladores de diversos grupos parlamentarios, a efecto de poder tener claro el contenido del planteamiento y que podamos revisarlo conforme lo solicita el senador Sotelo. Doy lectura a la propuesta de resolutivo que dice: único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le rinda un informe detallado a esta soberanía sobre los lamentables hechos acontecidos el 25 de junio de 2012 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en donde 3 efectivos federales perdieron la vida a manos de integrantes de la misma corporación policíaca, al tiempo que lo exhorta para que a la brevedad se deslinden las responsabilidades a que haya lugar y se aplique toda la fuerza de la ley a los responsables. Ese es el contenido del resolutivo referido a los hechos que creo todos conocemos y lamentamos en la Terminal 2 del aeropuerto el día 25 de junio. Es el que está a su consideración y para este efecto entiendo que solicitaré la palabra el senador Sotelo. Sí. Por favor. Gracias, presidente. En principio, como lo expresé al plantear una reserva de este punto, es estar de acuerdo. Estamos de acuerdo en que se apruebe como está siendo presentado, más una adición, una adición que voy a poner a la consideración de esta primera comisión. Todo el país quedó impactado por estos acontecimientos que los medios electrónicos e impresos de comunicación le dieron mucha difusión. No era para menos, un aeropuerto de los más importantes del mundo, en donde se dio esta lamentable situación. Desde un principio, una elemental lógica nos decía a muchos que lo que se nos estaba informando como posición oficial, comunicación oficial, pues no era sostenible, era muy frágil. Nada parece de lejos ni de cerca que fuera un operativo antidroga, y era evidente que habían sido policías federales los ejecutores, por algunos testimonios de usuarios del aeropuerto, que ese mismo momento por la red empezaron a comunicar esta situación. Quienes hacemos uso continuo del aeropuerto, pues podemos constatar que este es un área federal restringida, con una excesiva y necesaria, al mismo tiempo, vigilancia, particularmente de la Policía Federal, y en sus alrededores por Policía del DF, en un operativo que se montó y se ha mantenido de cuando sucedieron algunos asesinatos relacionados con usuarios del aeropuerto, y que se mantiene.
Es pues un área del país, de la Ciudad de México, con mucha vigilancia, con extrema vigilancia, y por el carácter de este espacio, pues sin duda las autoridades federales de seguridad pública están obligadas a enviar a este lugar a los cuadros policíacos, a los elementos policíacos más capaces, mejor calificados, que mejor hayan presentado las pruebas de confianza, a que tanto alarde hacen constantemente dichas autoridades. No cualquier oficial, no cualquier elemento policíaco puede ser enviado a ningún lugar, y menos al aeropuerto de la Ciudad de México. Tienen que ser elementos de extrema confianza. Hablo de los estándares que existen para evaluar, calificar, y con base en ello enviar al resguardo de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas a los oficiales de la Policía Federal. Bueno, algo grave está sucediendo. Quizás esto que presenciamos y que costó la vida a 3 oficiales de la Policía Federal no sea sino apenas un síntoma de una mayor o más grave descomposición, más aguda y más severa descomposición que está sucediendo en el cuerpo de la Policía Federal, y que a todos nos preocuparía, y que estamos obligados a contribuir a que si está, se extirpe, se combata y se detenga, y que la Policía Federal pues sea confiable y sea una policía efectivamente al servicio de la seguridad y en combate frontal contra la delincuencia organizada. Ha habido muchas evidencias y muchas denuncias de lo poroso que es el aeropuerto respecto de actividades delincuenciales. La Policía Federal no tiene un metro que no esté resguardando, particularmente en lo que corresponde a América Latina. Desde la llegada de los vuelos, a diferencia de Europa o de Norteamérica, inclusive a los pasajeros están pidiéndoles a la bajada de lo que llaman el gusano, sus pasaportes, sus identificaciones, que a mí, por cierto, me ha molestado demasiado, porque me parece discriminatorio que para unas regiones del mundo tengan una extrema vigilancia, como vemos ya, fue entre comillas. Parecía que más que vigilar a los pasajeros comunes y ordinarios, era para vigilar a los aliados, no, a los aliados de las bandas delincuenciales que ya venían, para que pudieran pasar. Yo podría haber pensado que era para tratar de contener, pero visto esto, pareciera ser que era más bien para facilitar el ingreso de algunos personajes. Lo hacen en América Latina. Yo soy secretario de la Comisión de América Latina y presido una comisión del Parlatino, y por eso con cierta regularidad viajaba a algunos países, y al regreso el trato en verdad de la Policía Federal para los latinoamericanos, de donde formamos parte, es francamente lamentable, cosa que no sucede con Europa o con América del Norte, y no tiene por qué suceder con ninguna región del mundo. Y si hay necesidad de que este tipo de operativos se monten de manera regular o de manera excepcional por alguna información que se tenga o alguna investigación, pues debe hacerse con propiedad y siguiendo estándares de respeto a la persona y a los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo, cosa que no sucede. Este acontecimiento estuvo vinculado supuestamente al arribo de un vuelo comercial de América Latina, del Perú, y la conclusión en parte deja muchas interrogantes, deja muchas dudas respecto de cómo está actuando, cómo está operando la Policía Federal en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se nos ha negado a la sociedad mucha información, ha habido poca transparencia, y creo que este punto debiera intentar precisar lo que al
Congreso, a la Comisión Permanente le interesa que el Secretario de Seguridad Pública informe, porque planteado así tan general, pues prácticamente nos va a enviar los comunicados y con eso darse por satisfecho de responder a la Comisión Permanente lo que le estamos solicitando, que es que se nos informe, se nos dé un informe detallado, se dice, sobre los lamentables hechos del 25 de junio. Yo por ello, presidente, compañeros legisladores, sugiero que pudiéramos agregar en un segundo punto, con base en lo que ya se dice en el primero de informe detallado, lo siguiente: dicho informe debe contener al menos, inciso A, cuáles han sido los resultados en función de las pruebas de confianza y certificación de operativos de limpieza al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal. Inciso B, cuáles y cómo se instrumentan los protocolos de uso legítimo de la fuerza necesaria. Inciso C, cuáles son los protocolos para proteger la integridad física de los ciudadanos y de los propios integrantes de las instancias de seguridad pública cuando se realizan operativos en zonas de circulación de civiles. Inciso D, qué mecanismos de rendición de cuentas y transparencia se han instrumentado al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal. Son algunas preguntas que yo estimo podrían ayudar a precisar el posible informe de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que nos permita pues poder evaluar y en su caso aportar o dar alguna opinión o alguna sugerencia que ayude a que la Policía Federal se mantenga en lo posible inmune y al margen de la alianza o del contubernio con la delincuencia común, peor aún con la delincuencia organizada, como parece ser es el caso de que rodeó este lamentable hecho del aeropuerto el 25 de junio en la Ciudad de México. Es el planteamiento, presidente. Gracias, senador Sotelo. Consulto si hay alguna otra participación, alguna otra intervención sobre el tema. De no ser así, les consultaría si están de acuerdo en la adición que plantea el senador Sotelo. Ya él mismo dio lectura, así que lo obviaría a menos que alguien la solicite. Pero si están de acuerdo en que se haga esta adición al resolutivo, les solicito. Sí, senador Álvarez Mate, ¿quiere uso de la palabra? Sí, gracias, presidente. Antes de llevar a cabo la votación, no tengo yo el texto, pero alcancé a escuchar al senador Sotelo su planteamiento. Me parece atendible y comprensible la exposición que hace en función de la necesidad de conocer con mayor claridad respecto a los hechos ocurridos en la Terminal 2 del aeropuerto, cuáles son las medidas previas que se han tomado para garantizar la seguridad en el inmueble, tratándose de un área estratégica para la seguridad nacional, como lo son en todos los países los aeropuertos, y que, por supuesto, el punto de acuerdo redactado en los términos es muy amplio, muy genérico, y podría terminar contestándose pues con los comunicados oficiales que ya sabemos. Pero me parece que el planteamiento de las preguntas es tan amplio que va más allá de la intención de los proponentes del punto de acuerdo de querer conocer el hecho ocurrido en la Terminal 2, y prácticamente estamos abarcando o estaríamos abarcando con las preguntas pues el concepto global y total de la seguridad pública en relación a las preguntas que se plantean. Entonces, me parece que iríamos un poco de un extremo al otro en el planteamiento, a menos que dijéramos con mucha claridad que estas preguntas se circunscriban a los hechos ocurridos en la Terminal 2 del aeropuerto, a efecto de conocer respecto del personal que ahí labora, respecto de la capacitación y las pruebas de confianza del personal que ahí ha estado laborando, hasta donde pueda darse a conocer muchos de estos temas que por su naturaleza requieren de cierta confidencialidad, porque de otra manera es hacerle público pues a la propia delincuencia, que queremos suponer que incluso ya la saben, si actúan policías, elementos federales, actúan como lo suponemos por la información, pues es obvio que saben también los mecanismos y los operativos. Entonces,
yo estaría de acuerdo, pero sí siempre y cuando circunscribamos estos planteamientos al hecho que ocupa, al punto de acuerdo, que son lo ocurrido el 2 de julio, y lo otro se presta más bien para un tema de una comparecencia para tratar sobre el tema de la seguridad pública, en particular sobre todo lo que tiene que ver con un concepto más allá de lo que ocurrió el 2 de julio, perdón, el que ocurrió el 25 de junio en el aeropuerto de la Terminal 2. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo en que modificáramos el punto de acuerdo para dejarlo tan amplio en relación a estas preguntas, sino que lo acotáramos a lo que los proponentes solicitaron respecto del aeropuerto, pero que no quedara como está redactado, donde pues, quizás no nos contesten nada, ¿no? Entonces, poder ir un poquito más concreto el tema. Entonces consulto para poder saber, senador, perdón, nomás para saber identificar yo aquí, luego al rato que debo someter a votación y que no. La propuesta es que la redacción adicional del senador Sotelo se sostenga, pero se señale que se circunscriba a, o sea, estas preguntas en relación a los hechos del aeropuerto. O también está planteando el que se solicite la comparecencia para que en su caso hable. No, yo no solicito la comparecencia, sino me parece que las preguntas estarían para una comparecencia, pero no las solicito yo, ni tampoco está planteada en el punto de acuerdo, sino más bien que estas preguntas se circunscriban a los hechos ocurridos en el aeropuerto y lo que el aeropuerto representa como un área estratégica del país. Gracias, senador. Diputado Florrico, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Evidentemente estamos hablando de un segundo punto resolutivo, me imagino, donde tendré que decir el informe a que ya se mencionó el artículo anterior debe contener así, ¿no? Ok, sí, ok, me parece, y consultando con compañeros diputados que son pues mucho más conocedores que nosotros de la materia, parece que no hay ninguna contradicción con la secrecía que deben guardar las indagatorias, ni tampoco con la que debiera guardar la pertinencia o prudencia sobre alertar a la delincuencia sobre cómo se trabaja en el sector público de la seguridad. Parece ser que, me dice el diputado Navarrete Prida, que es consecuente con la información pública que puede estar a disposición de la ciudadanía, ¿no? No se arregla absolutamente nada, por lo tanto nosotros podríamos estar muy en acuerdo con el texto. Pero me gustaría hacer un comentario que me inspira mucho en lo que dice el senador Camarillo. El espíritu, perdón, Álvarez Mata, perdóname Sergio, me queda la duda porque fíjense que aquí en este dictamen no nos dice qué legisladores están haciendo el planteamiento, porque podría un poco entender y hacia dónde va la intención, pero creo interpretar que en el fondo lo que le pasa a los legisladores de esta permanente, como seguramente a muchos ciudadanos, es la inquietud de que eso pueda repetirse. Ese es el problema que estamos digamos en previsión. Y entonces, además de que me parece muy sensato decirle a la autoridad, bueno, pues sí, y cómo le ha ido con las prácticas de revisión interior, cómo está de avanzado el procedimiento de revisión de la confianza y la profesionalización, qué están haciendo, cuáles son los protocolos. Me parece muy sensato. El asunto es, señores de la Secretaría de Seguridad Pública, que esto no se vuelva a repetir, o que por lo menos las condiciones que se viven allí en el dispositivo permanente achiquen o reduzcan las posibilidades de que eso pueda ocurrir otra vez. Es una estación muy grande, como lo ha dicho muy bien Carlos Sotelo, es una instalación estratégica, es quizás la de más movimiento en el país, no sé si siga haciéndolo, pero creo que es muy lógico pensar eso, más estratégica, y hay muchas personas que ahí circulan. ¿Cuáles son las garantías o cuáles son los mecanismos o cuáles son las previsiones que pudieran mejorar las condiciones de seguridad en el aeropuerto para los mexicanos o para las personas comunes y corrientes que circulan por ahí? Y este es el artículo que a mí se me hace que está faltando. Es decir, el primero está muy bien, queremos que se nos informe qué ha pasado, que se esclarezcan los hechos, que se consignan los responsables. Este segundo que propone el senador Sotelo, bueno, díganos en particular estos protocolos, estas cuestiones, cuáles son los avances, está muy bien, pero a mí me da la impresión de que falta un tercero.
Es decir, que la Secretaría tome las medidas necesarias para que se reduzcan las posibilidades de la repetición de sucesos como el que aquí se comenta. Es decir, me parece a mí que hace falta eso, porque eso es finalmente el sentir de los ciudadanos. Exíjanse responsabilidades, aclárense las cosas, díganos cómo está, qué quedó, pero por favor, que no se repita. Y como el que no se repita es un valor muy absoluto, lo que sí podemos pedir es, por lo menos, que las condiciones de trabajo de los sistemas de seguridad en la que concurren no sé cuántas corporaciones y cuántas autoridades y cuántas representaciones de diferentes instituciones estén ahí, pues que sean las óptimas para que estos tipos de situaciones no se repitan, por lo menos en la proporción en que hemos visto esto. Porque no es el único caso, recordamos ya otros casos fatales en las proximidades de los aeropuertos, asaltos a las personas que salen de allí, un homicidio en una casa de cambio por ahí que se estaba en el aeropuerto, algún atentado de hace algunos años de carácter mayúsculo, y cosas de estas que se repiten no solo en la Ciudad de México, sino en aeropuertos del mundo, que aquí puedan también ser, digamos, reducidas en cuanto a sus posibilidades o probabilidades de ocurrencia. Entonces yo creo que, en nuestra opinión, por lo menos que lo que hemos aquí platicado nosotros, no le vemos mayor objeción a esta propuesta de enriquecimiento y detalle de la información, pero a lo mejor valdría la pena en algún renglón, en alguno de estos dos puntos, o bien un tercero, si fuera necesario, en el que se exhorta no solo a la Secretaría, sino al Ejecutivo Federal, porque es el que manda sobre una serie de dependencias y entidades que tienen ahí representación, puedan mejorar la coordinación y los sistemas de trabajo para que se reduzcan al máximo posible las posibilidades de la comisión o de la existencia de un incidente como el que ahora nos ocupa. Muy bien, gracias, diputado Frederico. Le pediría que nos pudiera hacer llegar la redacción de su propuesta como adición. Por favor. ¿No decía alguna otra intervención o comentario? Sí. Diputado Solís Acero, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias, senador presidente. Yo quisiera hacer una reflexión sobre este tema, porque del orden del día que nos fue distribuido el día de ayer, a mí me pareció, como ha quedado hoy corroborado en la mesa, que sin duda el tema más destacado, sin demérito de los otros, pero por su propia naturaleza, por la dimensión pública que tuvieron los hechos y demás, es este precisamente. Y a mí me parece que el análisis de fondo, la reflexión de fondo sobre los hechos ocurridos en el aeropuerto no son aceptando que eso existe, el grado de seguridad, si se vio mermado o no con los hechos que ocurrieron, que es indudable que se vio mermado. Yo coincido con la reflexión inicial que hizo el senador Sotelo al abrir su exposición, en el sentido de que el aeropuerto internacional es uno de los lugares con mayor presencia policíaca. Ahora nos damos cuenta que no es el más seguro, y que la presencia policíaca no necesariamente quiere decir que haya seguridad. No es el más seguro, y esa es justamente la reflexión de fondo. Pero tiene razón el senador Sotelo, efectivamente es el lugar, yo creo que por metro cuadrado es el sitio donde más policías o agentes de seguridad pública o privada existen. No da uno un paso sin que no haya un policía federal, un agente de alguna corporación privada, algún policía municipal, alguien de seguridad auxiliar, en fin, hay un conjunto de personajes vinculados a corporaciones policíacas o de seguridad privada impresionante en el aeropuerto, lo cual ahora nos lleva a la paradoja de que, no obstante eso, como efectivamente lo dijo el senador Sotelo, eso no muestra que haya seguridad. Pero yo creo que, siendo muy importante esa reflexión, muy importante, porque tiene que ver con la necesidad que tiene el Estado de asegurar la seguridad personal
de quienes hacen uso de su garantía constitucional de libre tránsito y utilizan instalaciones de este tipo para moverse, tanto nacionales como extranjeros, pues ese es un reto muy importante. No obstante eso, y esta es mi reflexión de fondo, yo creo que la reflexión más importante en relación con los hechos que ocurrieron en el aeropuerto no es esa, sino lo que subyace en los hechos que acontecieron en el aeropuerto, lo que ocurre detrás de los hechos que acontecieron en el aeropuerto, que es la lamentable conclusión de que el aeropuerto está convertido en un lugar donde el tráfico ilegal de sustancias, de dinero, de productos indebidos, de drogas, etcétera, ha quedado absolutamente al descubierto. El tema de fondo es ese es el tema de fondo. Y a mí me parece que la explicación que la autoridad correspondiente tiene que darle a la Comisión Permanente tiene necesariamente que referirse a este tema. O sea, no es el hecho de que nos contesten en un oficio diciéndonos que va a haber más policías o va a haber mayores controles de confianza para asegurar que pues el que esté tomando un café ahí en una cafetería no corre el riesgo de que de pronto algunos vecinos de mesa se agarren a balazos y como ocurrió en estos hechos sucedidos la semana pasada. No, el asunto de fondo no es ese. El asunto de fondo es qué tiene que decir la autoridad responsable en relación con el hecho que ha quedado desnudado de que el aeropuerto internacional está convertido en un lugar de tráfico de droga, de dinero, de personas, en fin, en un lugar en donde la actividad ilícita, la actividad ilegal al margen de la ley campea. Ese es un asunto que a mí me parece debiera incluir, porque además hay una reflexión muy clara en la propuesta de punto de acuerdo que se formula sobre el particular, que me da la impresión de que no quedó totalmente aterrizada en algún resolutivo o en algunos de los resolutivos, y que me parece debiera haber una petición muy respetuosa, muy atenta a la autoridad correspondiente, pero muy firme en el sentido de que informe qué está sucediendo ahí, qué se está haciendo y qué garantías tenemos los ciudadanos de que esa operación indebida de actividades en el aeropuerto internacional termine, se erradique, se cancele, porque terminando eso, lo otro vendrá como consecuencia. Lo que estamos pidiéndole hasta donde yo alcanzo a ver es simplemente una explicación de las consecuencias de los hechos que están ocurriendo indebidamente en el aeropuerto, y no una explicación sobre cómo la autoridad correspondiente debe atender la cancelación y la terminación de esos eventos. Esa sería mi reflexión. Sí, muchas gracias, diputado Solís Acero. Efectivamente, creo que, digamos, recoge lo que no solo los legisladores, sino muchos mexicanos nos preguntamos si quisiéramos que se corrigiera. En la elaboración de los proyectos de dictamen yo solamente recuerdo el criterio que a veces, como en este caso, no necesariamente da satisfacción al planteamiento de procurar recoger aquello que es el resolutivo propuesto en la proposición con punto de acuerdo, que fue lo que se hizo en este caso. Yo incluso también observaría que no está estableciéndose, por ejemplo, un plazo para la presentación del informe, como hemos solido hacerlo, pero también, de nuevo, bueno, no venía propuesto el plazo en el resolutivo propuesto en la proposición original. Pero creo que también es una cuestión que aquí en el trabajo de comisión se puede corregir, ¿no? No sé si hay, diputado Solís Acero, alguna propuesta de texto que permitiera recoger su planteamiento de manera de incorporarlo en resolutivos o proponerlo a la comisión para que se incorporase en resolutivos, porque lo que usted plantea implica información o alguna reunión de trabajo o un exhorto, en fin, a autoridades del propio aeropuerto
seguramente por lo que menciona de autoridades de migración, de aduanas, por supuesto de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, pero nos parece que nos ayuda si podemos encontrar alguna redacción que pueda ser sometida a consideración del resto de los integrantes, ¿no? Entre tanto, le concedo la palabra porque lo solicitó al senador Carlos Sotelo. Sí. La idea que motiva estas preguntas precisas, puede haber otras, es que esto que aconteció en el aeropuerto de la Ciudad de México no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir en el aeropuerto de la Ciudad de México y en ningún otro aeropuerto del país. Digo, no podemos acusar, pero el sentido común nos indicaría que si esto sucede en el aeropuerto de la Ciudad de México, puede estar sucediendo en otros aeropuertos del país, en Monterrey, en Guadalajara, en Manzanillo y en otros puntos. Por eso las preguntas no se pueden circunscribir de manera limitada y exacta al aeropuerto de la Ciudad de México, a los sucesos en ese aeropuerto. Hay una preocupación más general, obvia, diría yo, y lo que el Congreso tiene que hacer es tratar de tener la información, la evaluación de la autoridad responsable que tiene a su cargo esta encomienda legal, esta función, para determinar si hay lugar a que el Congreso pudiera sugerir o alguna acción administrativa o pudiera derivarse de ello algún ajuste a nuestro marco legislativo que permitan que la Policía Federal se blinde de mejor manera, se sanee, es decir, lo que se busca es contribuir y que no suceda, insisto, reitero, esto no solamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, sino en cualquier otro aeropuerto de nuestro país. Y por ello las preguntas deben tener esta amplitud de protocolos y de estándares. Por cierto, senador Sergio Álvarez, que ya en otros temas, en otras sesiones, la Comisión Permanente ha autorizado solicitar a la PGR, a la Sedena, a la CEMAR, a la Cancillería, nos informen respecto de algunos protocolos y estándares de actuación de las Fuerzas Armadas en operativos donde hay población civil o donde hay detención de presuntos delincuentes. Por lo tanto, no estaríamos afectando información confidencial o secrecía o colocándole a los delincuentes información útil para ellos. No es lo que se intenta en absoluto. Y en base a que ya se ha autorizado por la Comisión Permanente solicitar para otros temas información, me parece que es muy lógico lo que aquí se está planteando. Insisto, hay que obtener del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal toda la información útil a los congresistas, Miren, eso de que hayan huido los policías federales coloca bajo sospecha a la empresa Euler española, ¿sí?, que tiene un control, no digo en las áreas periféricas, pero también se pasan, ¿sí?, se pasan. Los que usamos el aeropuerto, en verdad, con los usuarios se pasan, se exceden, cuando por lo que apreciamos con los delincuentes, tienen flujos de tráfico sin límite. Esta empresa también debiera ser sometida a evaluación. ¿Qué está sucediendo con ella? Yo observo que en vez de facilitar con base en estándares de seguridad que los usuarios comunes normales tengan mayores facilidades para entrar y salir, es al revés. Los que usamos ahí el aeropuerto, y por lo que apreciamos a los delincuentes, tienen pasillos para
transitar sin problema. Y de ello la empresa que tiene ahí el contrato asignado ni se da cuenta, entre comillas. Y luego la Policía Federal, que sí tiene el control de las áreas comunes de movimiento de los usuarios y periféricas, pues huyeron y nadie se dio cuenta, hasta después por las cámaras, supuestamente por las grabaciones. Por eso creo es importante que con base en este lamentable suceso, pues veamos qué nos corresponde a nosotros y también a las autoridades administrativas hacer para que no vuelva a suceder en ningún aeropuerto del país, no solamente del de la Ciudad de México. Gracias. Les informo que han solicitado la palabra el diputado Moreno Merino, el senador Huitrón Fuentevilla y el senador Álvarez Mata. Tiene la palabra el diputado Moreno Merino. Gracias. Gracias, señor presidente. Precisamente para abundar sobre las pesquisas que se deben de hacer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al respecto del trato que reciben los usuarios por parte de la empresa de seguridad privada, que cuando se accesa a algunas de las salas, tratan a los usuarios como si les estuvieran haciendo el favor de dejarlos pasar. Coincidentemente, esta empresa también trabaja para algunas embajadas y hay una percepción de la información que pueden estar sacando para esos lugares. Yo me pregunto, ¿por qué tratar a los ciudadanos con tanto desprecio por parte de esta empresa? ¿Y por qué las autoridades que tienen la obligación constitucional de resguardar estas instalaciones están tan putrefactas? Es decir, cambiemos los roles y veamos también cuál fue la participación de esta empresa privada y qué están haciendo alrededor de los aeropuertos, por qué tan laxos con la delincuencia y por qué tan imprudentes con la ciudadanía. Incluso, presidente, sé de muchas quejas que hay en la propia dirección del aeropuerto al respecto y ninguna le hacen caso. Y hasta ahorita tampoco sabemos qué dice la Dirección General del Aeropuerto de la Ciudad de México. Si el aeropuerto de la ciudad capital es en donde se agarran a balazos los policías, ¿qué podemos esperar de otros lugares de la República? ¿Cuál es la percepción de los extranjeros de este estado de guerra silencioso que estamos viviendo? Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Huitrón Fuentevilla. Gracias, señor presidente. Es evidente que esta información o esto que se le pide al secretario que reporte esta soberanía va más allá de las preguntas que ahí se formulan, que desde mi personal punto de vista siento que estamos dejando en la superficie, incluidas las propuestas del senador Sotelo, porque esto no ocurre por generación espontánea. Esto obedece a una organización interna. Definitivamente lo que el secretario, y esa es la propuesta concreta, nos debe informar es cuál es el diagnóstico que él tiene, el propio secretario, de la Policía Federal, porque este es un hecho externo, que bueno, ahora escuchamos que quizás se esté repitiendo en otros aeropuertos, etcétera, pero el origen, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Es evidente que hay una organización para delinquir dentro de la propia organización. Según los medios, la persona que traía las drogas las iba a dejar en un baño, era todo por lo que le habían pagado, y ahí iban a llegar miembros de este cuerpo a recoger
Y al darse todo este hecho que conocemos, evidentemente que esto no es un hecho aislado. ¿En qué otras situaciones podrá estar metida una corporación de esta magnitud, que cuando se inició el sexenio tenía 3,000 elementos y hoy orgullosamente se dice tiene 36,000? Esto es evidente, es gravísimo. Y sobre la marcha, los ciudadanos hemos observado que en este sexenio no fue suficiente y fue necesario meter primero al Ejército, después a la Marina, y ahora, a meses de terminar, encontramos un hecho tan grave como este, que no tenemos más información, ni nosotros como senadores o como comisión permanente, ni los medios. Entonces, creo, y esa es la propuesta concreta, señor presidente, que el secretario debe informarnos, desde el punto de vista mismo de la planeación, cuál es el diagnóstico de esta organización con tanta gente, y el pronóstico que él podría hacer, qué alternativas de solución nos plantea a corto, mediano y largo plazo, para saber qué está ocurriendo, porque yo en lo personal no me conformo con la expresión del hecho que ya ocurrió y que se va a repetir en otros aeropuertos. Y es todo. Gracias, senador. Le solicitaría, en función de que nos menciona que está proponiendo una adición, que nos pudiera hacer llegar alguna redacción que recoja el planteamiento a efecto de poder someterlo a consideración de los integrantes de la comisión. Entre tanto, tiene la palabra el senador Álvarez Mata. Muchas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo y compartimos la enorme preocupación que actos como estos y otros tantos más, pero en particular estos que suceden en un aeropuerto, a todos nos preocupan y nos ocupan en tratar de que no vuelvan a repetirse y las cosas que ahí se puedan dar, pues y que son ilícitas, dejen de darse y podamos brindarle a los usuarios y a los ciudadanos residentes, extranjeros, el mejor servicio en un aeropuerto. Yo creo que en ese sentido coincidimos totalmente con las preocupaciones. A mí me parece, y sobre todo en particular después de escuchar al diputado Felipe Solís Acero, su exposición se vincula mucho precisamente a la preocupación que yo expresé al principio de darle sentido a estas preguntas que plantea el senador Carlos Sotelo, porque de esta manera podemos evitar que también se vada el tema en lo particular del aeropuerto. Mi preocupación es que al quedar tan generales, pues nos hablen de cualquier cosa importante, trascendente, pero menos de lo que queremos. Creo que con la redacción que se está ahorita definiendo, y sobre todo con la exposición que hace el diputado Felipe Solís, perfectamente se satisface la preocupación que yo aquí expresé. Y, por supuesto, la reflexión nos debe llevar ir todavía mucho más lejos, ya en el término legislativo, sobre la revisión del diseño institucional del funcionamiento de los aeropuertos en México. En un aeropuerto concurren muchas autoridades y al mismo tiempo nadie es responsable de lo que ahí sucede. Está la migración, que depende de gobernación, está la Policía Federal, que depende de seguridad pública, está comunicaciones y transportes, y hay una serie de autoridades que inciden en el aeropuerto, pero no hay una claridad respecto de la responsabilidad al final del día. Entonces, me parece que también, y esto no es para el punto de acuerdo, sino es para la reflexión posterior, en el tema de poder revisar el diseño institucional que se tiene de los aeropuertos, de sus niveles de responsabilidad, de sus áreas de responsabilidad, para poder tener una mejor atención, porque de otra manera ahí mandan todos y nadie a la vez, y por eso, por el tipo de diseño que se tiene en un aeropuerto, se pueden generar muchas de las cosas que hoy, a partir de estos hechos, se ven con mayor claridad que puedan estar sucediendo, y que ameritan, por supuesto, revisar esta parte de la normatividad y de la estructura del funcionamiento del aeropuerto para tener un mejor diseño que permita con mucha claridad establecer las autoridades responsables de los aeropuertos, ¿no? Entonces, lo digo esto ya nada más como colofón de la reflexión para posteriores actividades de carácter eminentemente normativo, y podamos verdaderamente brindar una mayor seguridad a los usuarios, tanto nacionales como extranjeros, de nuestros aeropuertos, y evitar que suceda lo que está sucediendo cuando hay
en el diseño normativo una cantidad de puntos por los que se puede evadir la responsabilidad y se pueden generar situaciones que hoy estamos viviendo, ¿no? Entonces, con las redacciones que se están proponiendo, yo estaría, sí, de acuerdo, y solamente me quedaba dejar en claro que no es una oposición a que lo hagamos, sino al contrario, que lo dejemos muy en claro, ¿no? Muchas gracias, senador. Sí, creo que esta redacción que se ha ido construyendo precisamente permite recoger las inquietudes que aquí se virtieron por usted y por el resto de los legisladores, de manera tal que, además entonces de el resolutivo inicial en el proyecto de dictamen, podríamos tener 3 resolutivos más al momento, pendiente de que nos haga llegar el senador Huitrón su propuesta, y entendiendo que su misma participación, senador Álvarez Mata, plantea no una oposición a cómo está redactando o proponiendo, sino el que podamos ser más precisos y que satisfagamos realmente el objetivo de tener información sobre qué ocurrió, pero también información sobre por qué ocurrió y cómo en todo caso debemos lograr que se corrija y que entonces se reduzca, como planteaba el diputado Flores Rico, el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Yo quisiera, en ese sentido, en lugar de hacer 4 o 5 votaciones sobre las distintas propuestas, dar lectura a una que recoge el conjunto. Nada más lo quisiera hacer leyendo también el primer resolutivo, el que está previsto en el proyecto de dictamen a efecto de tener el panorama completo. Si me lo ponen en la pantalla, por favor, el primer resolutivo, el que viene en el proyecto de dictamen. Entonces, doy lectura y continuaré con las adiciones que se proponen. La propuesta es que quedara con los resolutivos siguientes. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, informe detallado a esta soberanía sobre los lamentables hechos acontecidos el 25 de junio de 2012 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en donde 3 efectivos federales perdieron la vida a manos de integrantes de la misma corporación policíaca, al tiempo que lo exhorta para que, a la brevedad, se deslinden las responsabilidades a que haya lugar y se aplique toda la fuerza de la ley a los responsables. Segundo, el informe al que se refiere el resolutivo anterior debe contener al menos, inciso A, cuáles han sido los resultados en función de las pruebas de confianza y certificación de operativos de limpieza al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal. B, cuáles son y cómo se instrumentan los protocolos de uso legítimo de la fuerza necesaria. C, cuáles son los protocolos para proteger la integridad física de los ciudadanos y de los propios integrantes de las instancias de seguridad pública cuando se realizan operativos en zonas de circulación de civiles. D, qué mecanismos de rendición de cuentas y transparencia se han instrumentado al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal. E, información precisa sobre la operación de actividades ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que tienen que ver con el tráfico de drogas, de personas y de dinero, informando sobre las medidas que las autoridades competentes estén aplicando para erradicar dichas prácticas. Tercero, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública, al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Nacional de Migración y a la Administración General o a la Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que tome de manera inmediata aquellas medidas tendientes a que sucesos como los acontecidos no se repitan. Y cuarto, el informe de referencia deberá ser remitido a esta representación en un plazo de 10 días naturales, que hay que agregar a partir de su aprobación en el Pleno, ¿no? Que es como lo hemos hecho en otros resolutivos, a partir de su aprobación en el Pleno. Esa sería la redacción que estaría planteándose, y si me lo permiten, doy lectura también a la propuesta de edición del senador Julián Huitrón, que nos hizo llegar ya. Diría que a la brevedad posible informe el Secretario de Seguridad Pública Federal a esta soberanía su diagnóstico de la situación actual de la Policía Federal y su pronóstico para evitar o prevenir este tipo de delitos graves
cometidos dentro de su secretaría entre sus propios elementos. Les pediría que lo pudiéramos poner en la pantalla, al efecto de que se facilite que cada uno lo identifiquemos. Si parece, podemos hablar de lo que ya está escrito aquí, ¿no? Por favor. Sí, diputado Flor Rico. Es muy bien la redacción de la Secretaría. Nomás pediría ver el punto primero resolutivo, porque me parece que vi ahí que le estamos diciendo al secretario de Seguridad cosas que son de la atribución de la Procuraduría General. Por eso quisiera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Seguridad Pública informe detallado a esta ciudadanía sobre los lamentables hechos acontecidos el 25 de junio de 2012. Eso está muy bien, en donde 3 efectivos federales perdieron la vida. Luego dice ahí, al tiempo que lo exhorta, dice, para que la brevedad se deslinden las responsabilidades de aquel lugar y se aplique la fuerza de la ley a los responsables. Eso ya no le corresponde al secretario, eso ya es de la Procuraduría General de la República. Entonces podríamos decir, al tiempo que exhorta a la Procuraduría General de la República, ¿a qué tal? ¿No? Ese sería mi comentario. Y en el último resolutivo, bueno, en el tercero que teníamos ahorita ahí, un plural que faltaba por ahí, un plural, ¿no? Nos vamos a, si quieres, ese ya te quedó claro el primero, ¿verdad? La propuesta del primero. Exhorta a la Procuraduría de la República para que los responsables, porque la Secretaría de Salud de Seguridad Pública es sujeto también de investigación por la autoridad responsable, que es la Procuraduría. Bueno, ahí donde dice, bueno, los diputados Solís Acero me parece que quedó muy bien. También la segunda, ahí, tercero, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública, yo le quitaría el así como, al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Nacional de Migración y a la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que tomen, así, luego sería al Instituto Nacional de Migración y a la administración y a la, ahora sí, del aeropuerto tal, para que tomen y listo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, el senador Soreda, por favor, y sigue el senador Sotelo. Sí, nada más una observación. En el primer resolutivo, una cuestión también de estilo. Lo que pasa es que en todos los casos te refieres al titular o a la institución, y ahí nada más allí te refieres específicamente al secretario. Yo digo, si lo que se trata, no importaría que aparezca el nombre, pero sí que se diga que le vamos a solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le ponemos el nombre o no, pero sí tiene que ser al titular, porque es a la dependencia a la que le estamos solicitando Exacto. ¿Y quién? Primero porque pues no sabemos cuándo vayan a informar, y yo no sé si cuando se informe él siga haciendo, pero es importante. Claro. Gracias, senador Soreda. Sí, senador Sotelo, por favor. Bien. Primero, plantear que en la propuesta inicial, las preguntas en el texto que presenté se introducía diciendo el informe deberá contener al menos, pero de manera correcta, de manera muy precisa, lo han modificado para que quede como está aquí propuesto, diciendo que el informe a que se refiere el resolutivo anterior, y el resolutivo anterior habla de un informe detallado de los acontecimientos del 25 de junio en el aeropuerto. Me asustan aquí. ¿Sí? O sea, está directamente vinculado a los sucesos del aeropuerto. Por eso me parecería que ya el párrafo que aquí nos presentan entre paréntesis como propuesto por el senador Álvarez Mata, pues es una redundancia. Estas preguntas se circunscribirán a los hechos suscitados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad. Digo, ya
está dicho, ¿no? Sugiero que se pudiera suprimir esta parte en virtud de que con la modificación que hicieron, que yo acepto, estoy de acuerdo, comparto, de que el informe a que se refiere el resolutivo anterior, es decir, al informe detallado de los acontecimientos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues se establezcan estas preguntas. Y con eso nosotros ya estaríamos totalmente de acuerdo en que se apruebe la propuesta con todos estos otros agregados. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra observación. Solamente entonces me parece exactamente, ¿no?, que revisásemos el que se está convirtiendo aquí en el resolutivo cuarto, que es la propuesta del senador Julián Huitrón. ¿Cómo quedaría, Carlos, la parte que mencionabas de deslinde responsabilidades y se aplique toda la... ¿Queda igual? Le pusimos la Procuraduría General de la República. Es que hay un asunto interno que También está arriba y luego ya el deslinde y hace es un delito cometido. ¿Por qué no le ponemos cómo quedaría esa parte? La tienes ya la primera enmienda al artículo primero. No, diputado, ahorita mismo. Sí, porque hay un asunto interno que se... Pues antes de acabar el cuarto, no vamos al primero, porque estábamos ya muy de acuerdo. Sí, ¿cómo no? Están ocupando la pantalla. El cuarto todavía está por verse, porque tengo yo una observación. Sí, en principio, lo que quisiera que valoráramos, y lo consulto en primer término al senador Huitrón, que es quien lo propone, es que encontrásemos si podemos en el contenido del informe, en el cual hacemos una organización en una serie de incisos, pudiésemos incorporar el planteamiento, porque ahí nos estamos refiriendo al informe del secretario. Si en lugar de convertirlo en un resolutivo cuarto, lo convertimos en un inciso de lo que debe contener el informe, y entonces se solicite ese diagnóstico al titular de la Secretaría respecto de las condiciones en que encuentra al momento a la corporación, como dice, la expectativa de qué puede esperarse, ¿no?, en un plazo mediano, corto, etcétera. Les pediría que pudiéramos encontrar una redacción que lo incorporase como un inciso más dentro del contenido del informe. Y en este, que es el primer resolutivo, acordamos ya omitir el nombre, sáquenlo de una vez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. No, eso no había borrado. Era abajo, ¿no? Era borrar nada más el nombre del personaje y decir al titular de la Secretaría. Se necesita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública informar a tu soberanía. Ahora sí, informar a tu soberanía. Y habíamos propuesto en el renglón penúltimo, si el presidente me permite, por favor, y habíamos propuesto en el renglón último que en virtud de que el deslinde de responsabilidades no corresponde al secretario de Seguridad Pública, sino a la autoridad constitucional, que es la Procuraduría General de la República. Es decir, las responsabilidades internas sí corresponderían a él, pero las internas son administrativas. Aquí estamos ante un delito, bueno, de 3 delitos, y conexos, porque puede haber otros, pero eso ya corresponde a la autoridad. Y en este caso yo diría ahí que se exhorta a la Procuraduría, ahora sí. Se desahogan las averiguaciones, consiguen a los responsables. Diputado. Sí, señor. Yo creo que es conveniente que también se incluya lo correspondiente al ámbito interno en la Secretaría, porque no es un asunto menor, ¿sí? Nos enteramos por los medios, primero, y luego por los informes oficiales,
que la Policía Federal vigila a la Policía Federal y que en un operativo de ese carácter, de vigilar policías a policías, sucedió lo que sucedió. Por lo tanto, hay una responsabilidad grave, interna, administrativa, en el ámbito cuyo responsable es el titular de la Secretaría Pública Federal. Yo sugiero que diga, diputado, que se exhorta a las autoridades competentes a que en su ámbito de responsabilidades se deslinden la responsabilidad es a que haya lugar de tipo administrativo o penal, ¿sí? Pero sí buscar una redacción que incluya tanto la parte interna de la Secretaría como la que corresponde a la PGR en el ámbito de su propia responsabilidad. Me parece que cancelarle el llamado, el exhorto al titular para que en lo interno administrativo, que me supongo lo estará haciendo, pero ayuda mucho que la permanente se exprese en ese sentido, y esté atento a que suceda, pues también lo contemple. Entonces, que es exhortar a las autoridades competentes a deslindar responsabilidades administrativas y o penales a que dé lugar, y que incluya, por lo tanto, a la Secretaría como a la PGR. Sí, me queda claro. Claro. Ahora, volviendo al cuarto, señor presidente, ya A ver. la discusión del cuarto, pero Nada más. En ese primer resolutivo que se está modificando hay temas en los que no tenemos discusión, ya están claros, y en la parte de el deslinde de responsabilidades y aplicación de las sanciones, etcétera, vamos a hacer una redacción que sea genérica, pero que permita entonces comprender tanto las responsabilidades administrativas a que haya lugar al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, así como las penales que compete a la PGR armar la negociación previa y consignar a las autoridades. ¿Les parece que ese sea el sentido del planteamiento? Y entre tanto la Secretaría Técnica elabore la redacción que recoja ese planteamiento. El resto de los contenidos, así es, estamos hablando del primer resolutivo. El resto del contenido creo que tenemos también un consenso sobre su sentido, y solamente teníamos pendiente el que está ahí presente en la pantalla como resolutivo cuarto, pero que también yo le pediría, entiendo que podrá estar de acuerdo el senador Huitrón, de que el planteamiento que hace, de que se incorpore en el informe que se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública, como uno de los incisos que establecen cuál es el contenido que espera esta permanente, también un diagnóstico de la situación actual de la Policía Federal y su pronóstico, su expectativa para evitar o prevenir este tipo de delitos graves cometidos dentro de su Secretaría, entre sus propios elementos. O sea, este planteamiento está recogido como un inciso en el contenido del informe. Si les parece, a menos que ustedes crean que vale la pena que nos quedemos a revisar con todo detalle en cómo queda la redacción, pero si les parece que ese sea el contenido del acuerdo y de esas dos adiciones de redacción que tienen que ajustarse, pero que está claro cuál sería el sentido del contenido, pues que pudiéramos aprobar entonces estos nuevos resolutivos, esta nueva redacción de los resolutivos, y que las cuestiones de estilo y esto lo revisemos aquí con la Secretaría Técnica y podamos avanzar en los temas. Nos quedan solamente asuntos generales, pero de cualquier manera claro. sí, porque luego es que no se Claro. ya quedó como inciso, si les cobra toda la primera parte de la propuesta de Huitrón. Claro. Ya quedó como inciso. Por eso digo que esa parte se Ahí le quitamos que a la brevedad posible informe secretario, todo el primer renglón sale. diagnóstico. Hasta soberanía sub. El inciso ese. Y hay que hacer un ajuste para que quede un diagnóstico consistente los incisos con la redacción que corresponde, ¿no? O sea, es un trabajo que tienen que hacer ahí esta área técnica, ¿no? A mí me interesa sobre todo que tengamos muy claro cuál es el contenido del planteamiento, qué es lo que queremos recoger, cuál es la intención, y que en esa
sí tengamos un acuerdo. Yo les preguntaría si estamos de acuerdo en que podamos votarlo, entendiendo que nos quedan esas dos cuestiones de redacción que se ajustarán, ¿no? Si les parece, entonces quienes estén de acuerdo, sí lo vamos a manifestar levantando la mano. Quienes aprueben el contenido de nuevos resolutivos. Gracias. Se aprueban. En asuntos generales, que es el único punto del orden del día que nos resta, quiero compartir con ustedes que hay un resolutivo que ya fue aprobado, un punto de acuerdo aprobado por el Pleno incluso, que está contenido en aquella proposición con punto de acuerdo que aquí dictaminamos, relativa a las averiguaciones previas que deben estarse desahogando y a las medidas de protección que deben tomarse en relación con ataques, con homicidios que han sufrido periodistas y defensores de derechos humanos. Me refiero especialmente a la parte que implica la comparecencia, la reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada del tema en la Procuraduría General de la República. Y para ese efecto, proponerles también buscando salvar las dificultades que ya encontramos en la única comparecencia que hemos desahogado en relación con el establecimiento de fechas, pero ya abundando en la comunicación, plantearles si hay acuerdo en que podamos establecerla para el martes 17 de julio, es decir, dentro de 2 semanas podamos desahogarla, y entonces ya hacer todo el trámite y la gestión con la mesa directiva y que se hagan las formalidades del caso, pero que podamos avanzar como un acuerdo que podamos ya tener como propuesta. Hay, por supuesto, verificado disposición de que esta fecha es factible, entonces lo que quiero es que podamos avanzar en formalizarlo 17. Y evitarnos el ir y venir de fechas como nos ocurrió previamente, ¿no? ¿Cuándo es 17? En 2 semanas. ¿Es martes? El martes 17 de julio. ¿Sí? Está bien. Seguramente a la hora que lo hacemos, ¿no? Es un tema que, digamos, tendremos que revisarlo solo en función también de qué tenemos de material, de trabajo para el orden del día y ver si en su caso conviene modificar el horario. Si no, lo deshogamos conforme regularmente nos reunimos los martes, ¿no? Les agradezco una pregunta, presidente. Esta decisión para poder trabajar en ello, y hay en el mismo tema de asuntos generales una intervención que nos pide el diputado Federico, entiendo para otro tema. Senador Sotelo, ¿es también sobre otro tema o sobre el mismo asunto de esta comparecencia, de esta reunión? Es otro tema. Otro tema, entonces. Una consulta a la presidencia de. Sí, nada más le pediría entonces, en tratándose de otro asunto general, tiene la palabra el diputado Federico y enseguida el senador Sotelo. Gracias, señor presidente. Solo para aprovechar este punto de asuntos generales para expresar lo que yo me imagino que debe ser coincidente con los demás grupos parlamentarios de parte del PRI, nuestro beneplácito por el feliz desarrollo y conclusión de la jornada electoral del 1 de julio. Hemos asistido a una elección concurrida, entusiasta, y cuyos resultados sabremos en breve, pero que no podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a la ciudadanía mexicana, a los que hicieron posible su participación en las elecciones, su participación, y deseamos que este próximo miércoles que se hace el cómputo digital siga construyéndose este esfuerzo de la democracia mexicana. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Florrico. Sobre el mismo tema, la diputada Maritelma Guajardo, por favor. Sin duda alguna, el ejercicio democrático que tuvimos este domingo las mexicanas y los mexicanos es muy importante, pero también es necesario señalar que la ruta de la elección, compañero diputado, no solamente se estaciona o no solamente queda en el ámbito de cuando los partidos políticos presentan las elecciones internas, las precandidaturas, las candidaturas, el registro de las candidaturas, las campañas y el día de la elección. Hay toda una ruta de la elección que termina hasta que la elección es calificada, y esta calificación se da hasta que todos los recursos de impugnación
o planteamientos de irregularidades que hacen los diferentes partidos políticos son resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quiero hacer este señalamiento porque se ha estado cuestionando mucho del por qué Andrés Manuel López Obrador dice que va a impugnar la elección. Yo creo que esto es correcto, para darle legalidad, para darle certeza a la elección, es necesario recurrir ante las autoridades correspondientes, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque miren, yo soy producto de una impugnación. Yo soy diputada federal porque recurrí a los tribunales. ¿Y esto está mal? Claro que no, esto es legal. Digan ustedes si los demás partidos políticos, el PRI o el PAN o el Verde o cualquier otro partido, no va a presentar una sola impugnación en ningún estado de la República. Pues claro que sí lo van a hacer, y están en su derecho, están dentro de la legalidad constitucional, está dentro de lo que marca nuestra ley electoral. En el 2006 no existía la posibilidad de que se pudiera impugnar el cómputo distrital, hoy sí, porque precisamente gracias a las transformaciones que se han hecho, gracias a todas las reformas que se han hecho en las cámaras, en el Congreso, se tiene la posibilidad y la oportunidad que hoy tenemos de poder impugnar los resultados distritales, y con ello la posibilidad de que la ley electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección. ¿Y esto hasta cuándo será? A más tardar el 6 de septiembre. Entonces, decirles que no se preocupen, que lo que se está haciendo es legal, es constitucional. Todos los partidos políticos lo están haciendo, no solamente Movimiento, no solamente Andrés Manuel, no solamente el PRD. O sea, no hay que satanizar a Andrés Manuel López Obrador, porque yo quisiera que me dijeran si el PRI o el PAN no está presentando alguna impugnación en toda la República Mexicana. Entonces, decirles que la elección, esta ruta electoral se termina hasta que es calificada, no con el PREP, no con la presentación de los resultados que hace el IFE, no, hasta que la elección es calificada, hasta entonces podremos decir quién es el presidente de la República. Entonces, decirles que efectivamente estamos muy contentas y contentos por cómo se llevaron las elecciones. Nosotros hicimos lo propio y tenemos que velar por la legalidad, porque todas las irregularidades que se presentaron antes, durante y después de la elección sean resueltas institucionalmente, y así lo estamos haciendo dentro de la ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. El senador Sotelo, por favor. Sí, presidente. Quisiera hacerte una consulta, presidente. Quisiera hacerte una consulta como responsable de la comisión y de tu equipo de apoyo. Votamos al principio un listado de proposiciones, de dictámenes relativos a proposiciones, y pues yo releyendo nuestros apuntes, en el punto 5, creo que es importante la precisión. Ahorita explico por qué. En el dictamen 5 dice, es un dictamen en donde se exhorta al gobierno federal a evitar presentar ante medios de comunicación electrónicos e impresos, dice escritos, a presuntos delincuentes vinculados con bandas del crimen organizado. Dice lo que tú diste lectura, presidente, hasta no cerciorarse plena y suficientemente de la identidad personal de estos. Eso es lo que leíste y votamos.
relativo a la identidad, certeza. No, es que eso es lo principal. Y el dictamen, ya el dictamen particular dice lo mismo de evitar la presentación ante medios electrónicos e impresos de presuntos delincuentes vinculados con bandas criminales hasta en tanto no se haya expedido resolución en firme de autoridad jurisdiccional que acredite responsabilidad penal. No es lo mismo. No es lo mismo hasta que la autoridad se cerciore de la identidad de presuntos delincuentes que hasta que no haya un fallo, no haya una sentencia jurisdiccional, judicial, relativa a. No es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué votamos? ¿Qué es lo que vamos a llevar mañana, en su caso, al Pleno de la Permanente? Si es lo relativo a la identidad o si es lo relativo al fallo jurisdiccional que acredite ya una presunción de responsabilidad. Lo que votamos es el texto de los proyectos de dictamen circulados a sus direcciones de correo electrónico. Ese texto es el que votamos, así fue como lo planteé, en cada uno de aquellos que no fueron objeto de una discusión, de un análisis más detallado, y en todo caso, si tenemos alguna observación respecto de que debíamos haber considerado algo distinto, que no desahogamos aquí en el trabajo de la comisión, podemos seguramente trabajar para construir algún señalamiento, alguna modificación y presentarlo conjuntamente al Pleno si fuera el caso. Por lo que entiendo de que hay un planteamiento de que valía la pena que no se dejase fuera algún señalamiento. Por si hay alguna propuesta de modificación al resolutivo que ya fue aprobado, me parece que sería el mecanismo para, en su caso, salvar el planteamiento. Construyamos ese acuerdo de forma tal que, si lo logramos, lo podamos presentar mañana al Pleno con mucho gusto. También. Votamos el texto del resolutivo contenido en el proyecto de dictamen que se circuló a sus correos electrónicos. Que es este que estamos aquí. Hasta que no Es se haya ese expedido extra, así resolución es. en firme Exactamente. de autoridad jurisdiccional Exactamente. que acredita responsabilidad. Eso fue lo que votamos. Exactamente. Perfecto. Estamos de acuerdo. Que es diferente. Sí, es diferente del que, del se leyó al principio. se propuso Sí. por el proponente. La redacción es distinta, efectivamente. Sí, diputado Florrico. Pues, señor presidente, tiene toda la razón el senador Sotelo y usted también, porque efectivamente tenemos este pequeño problema. Votamos en términos formales el resolutivo circulado, tiene toda la razón. Lo que ocurre es que a la hora que leímos el listado, leímos este contenido que difiere, si no en el sentido, sí en la precisión jurídica. Porque resulta que el punto de acuerdo prácticamente restringiría o evitaría ya toda presentación de presunto responsable cualquiera hasta que tenga una sentencia, infirme además. O sea, prácticamente evitaría que la ciudadanía tuviera cuenta de una consignación importante de interés público. Esa es una cuestión que está decidiéndose en el texto estricto que se circuló y que nosotros aprobamos aquí, eso es la verdad. Ahora, el texto que se anunció aquí en el resumen del orden del día es mucho más afortunado, Sí. Es mucho más afortunado porque ese sí permite que se presente a la persona antes de su consignación penal, pero pone dos presupuestos. Uno, que se sepa quién es y que se reúnan las suficientes presunciones para formalizar la probable responsabilidad. Es decir, lo que se le pide en términos de rigor en ley al Ministerio Público para consignar ante un juez. Entonces, sí son cosas distintas. Ahora, no tiene solución ya en esta comisión porque ya se votó. Lo que pudiéramos hacer, senador Sotelo, es que preparáramos una reserva mañana
y canjeáramos ese texto por uno más pertinente. A ver, nada más para que nos quede claro el asunto. Uno, la lectura que di a las proposiciones con punto de acuerdo que estaban sujetándose parten de cómo se les denomina a esas proposiciones por la mesa directiva al turnarlos. Es cierto que pueden diferir cómo se denominan porque la mesa directiva suele llamarlos así a partir de cómo viene el contenido del resolutivo, el tema que plantea el proponente, y el dictamen ya acá en la comisión puede traer un planteamiento distinto. Esa es la manera de identificarlos, digamos, uno. Dos, efectivamente, lo que se ha planteado aquí y que se revisó es que se cumpliese dentro de nuestro marco jurídico. Si de pronto recibimos una proposición que se valora, está planteando algo fuera del marco legal, constitucional, etcétera, pues procuramos hacer algún ajuste. Es cuando le metemos mano a las proposiciones. Y es por eso que se hizo un proyecto de dictamen distinto, el resolutivo, de la proposición recibida. Y tercero, bueno, yo lo que les propuse fue que, si no había observaciones, se votasen en sus términos los proyectos de dictamen. Estamos obligados a hacer proyectos de dictamen y es lo que traemos acá, no las proposiciones de punto de acuerdo en sus términos. Creo que valdrá la pena que no seamos tan ágiles para desahogar los proyectos de dictamen o la sesión, sino vayamos, como lo hemos hecho en las previas, desahogando la lectura de cada resolutivo, de cada proyecto de dictamen, y entonces nos evitemos una confusión como esta que se genera. Es lo que podría yo compartirles y simplemente reiterar lo que fue mi respuesta inicial al senador Sotelo, si es que hubiese algún desacuerdo respecto de lo que ya está votado incluso, pero me parece que la salida que recuerda el diputado Flores Rico es la que formalmente tenemos disponible a la mano, y en todo caso la podemos revisar, ¿no? El senador Álvarez Mate, sin embargo, quiere también sobre el tema hacer uso de la palabra. Sí, por supuesto. A mí me parece, y en todo momento me quedó claro, que era precisamente lo que estábamos haciendo cuando se anunció, como lo acaba de señalar ahorita usted, cuando se anunció el punto de acuerdo, es como normalmente suelen presentarlo, de acuerdo con la propuesta de los iniciadores. Y todos tenemos el documento. Nuestra posición es a favor precisamente de este punto de acuerdo en la forma en que está redactado, y así entendimos que se aprobó. Habría que discutirlo en el pleno si hubiera alguna posición en contrario, o alguien que estuviera en posición en contrario, y poder agotarlo ya en el pleno. En esta instancia pues ya quedó votado, pero bueno, nada más yo dejo muy clara nuestra posición. A mí me quedó muy claro que el punto de acuerdo es en relación a este texto, aun cuando lo que se haya leído es la manera en cómo se redacta en el orden del día, de acuerdo con el enunciado que trae la propuesta de los legisladores, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro asunto general que deseen plantear. De no ser así, perdón. De no ser así, les agradezco su participación en esta sesión de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente. Muchas gracias, buenas tardes.